Estamos en un nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que hoy tengo el lujazo de contar con una invitada muy especial, muy top, Noelia Sierra, que es la protagonista que se ha unido a esa comunidad que estamos formando, los que creemos que un mundo mejor es posible y aportamos nuestro granito de arena a través de nuestro trabajo, nuestro pensamiento, nuestro hacer, en fin, y algunas otras cosas que os iremos contando. Pero bueno, antes de empezar a hablar con Noelia, voy a dar paso como en otras ocasiones, a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, para que nos presente debidamente a nuestra invitada de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Hoy tenemos, como bien nos anuncias, a Noelia Sierra. Noelia acompaña a personas y equipos en su proceso de cambio de carrera profesional, desarrollo de habilidades profesionales y la optimización de su rendimiento. Noelia es una manchega orgullosa. Nacida en un pueblo de la provincia de Toledo, Noelia se licenció en Historia del Arte y la ampliación de sus estudios y aprender italiano es lo que le llevó a Sicilia en el año 2003. Allí es donde comenzó a descubrir esa pasión por el desarrollo personal y ese aprendizaje constante, ¿no? En 2006 emprendió una nueva aventura, en este caso hacia Dublín, hacia Irlanda, con la excusa de que era para mejorar el idioma. También fue donde despegó su carrera, porque fue donde se abrieron de forma definitiva las puertas de su carrera profesional, tal y como ya señala, se moldeó su enfoque como coach de talento. Así que en lo que es la capital tecnológica de Europa, Silicon Valley de aquí, Noelia empezó a trabajar en empresas pues, tecnológicas líderes como Indeed, uno de los mayores buscadores de empleo del mundo, y LinkedIn, la plataforma profesional más influyente a nivel global. En su tiempo en LinkedIn pasó por varios puestos en diferentes responsabilidades, como dirigir el equipo de Iberia de Talent Solutions, liderando iniciativas sobre todo centradas en personas, comunicación interna, liderazgo. Ha diseñado y también ha impartido formaciones en otras empresas y escuelas de negocios, ha enseñado equipos de recursos humanos, ventas, destacar en el mercado, vender mejor, atraer el talento desde la autenticidad y el propósito. Es una apasionada de las nuevas tecnologías como aliadas del desarrollo profesional y la visibilidad. Por eso imparte formaciones prácticas sobre cómo vender más, cómo destacar, conectar mejor, utilizando ahora, nunca mejor dicho, estas herramientas de inteligencia artificial, pero siempre además desde un enfoque más accesible, más humano y más estratégico. Después de pasar prácticamente 15 años en Irlanda, lejos del terruño, esa vivencia, unida precisamente a su vocación transformadora, la llevó a dar un nuevo giro vital, dejar esa gran multinacional, una LinkedIn, para volver a su tierra, a Castilla-La Mancha, con un propósito, el propósito de demostrar que el talento también se cultiva desde lo rural. Y ahí es donde han surgido otros proyectos, porque es cofundadora del Mancha Summit, el primer evento de Castilla-La Mancha que conecta tecnología, talento e innovación, y también presenta el evento nacional El futuro está en nuestros pueblos, junto al director y productor Miguel Ángel Tobías, en el que pretenden poner en valor la vida en los pueblos y fomentar el emprendimiento en áreas, sobre todo, que se enfrentan al reto demográfico. Y bueno, desde 2021, Noelia tiene su propia firma, Noelia Sierra Talent and Productivity Coach. Y bueno, todo esto que hemos contado y muchas cosas más que nos hemos dejado atrás porque no da tiempo a todo, convierten a Noelia en una de nuestras protagonistas. Noelia Sierra es una de las profesionales que se ha unido a esta plataforma, protagonistas.org, un espacio de pensamiento, porque Protagonistas es una red de expertos con dictadas y contrastadas trayectorias profesionales que se han unido para potenciar precisamente visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Protagonistas, en resumen, es un proyecto en el que todos estos profesionales comparten conocimientos y experiencia para ampliarlo y, por supuesto, que también es uno de los objetivos fundamentales, llegar a inspirar a los demás. Así que, bueno, como ya decía antes, seguro que algo me he dejado, pero algo tendréis que hablar ahora durante esta próxima charla, Noelia y Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Estupendo. Bueno, querida Noelia, qué ilusión tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, después de esa presentación, no sé qué decir. Muchísimas gracias, Rocío, y a protagonistas por poner ahí un resumen, un poco mi vida, que a veces, creo que ya lo hemos comentado, Marta, a veces como que te lo tiene que decir alguien para ser consciente de todo lo que has hecho o lo que has ido construyendo a lo largo de estos años, ¿no? Porque cada uno es su vida y lo normaliza y dice, bueno, pues es lo que me ha tocado o es lo que yo he buscado, pero así, visto así, es como, wow, qué recorrido, es verdad, pues ha sido interesante este recorrido. Sí, sí.
Bueno, es verdad que oírlo a veces, como dices, impresiona. Y bueno, yo me voy haciendo una idea de quién es Noelia. Yo estoy fascinada contigo, querida. Me caes fenomenal. Me encanta ¿sabes? Que tengamos oportunidades de interaccionar como ahora. Y fíjate que tengo la impresión, por resumirlo de una forma así espontánea, que a ti te dejan el Marte, iba a decir con una mochila, pero sin mochila ni nada, y enseguida empiezas ahí a organizar, montas un proyecto, sacas aquello adelante. Eres muy todoterreno, ¿no? Sí, soy muy de accionar, ¿no? Sí, veo algo, veo una oportunidad y no soy de las que espera, ¿no? Es como, oye, pero ¿y si hacemos esto? ¿Y cómo lo hacemos? Y ya estoy buscando yo herramientas o soluciones o uniendo fuerzas por ahí con alguien que se una al carro, pues yo qué sé, para ir a Marte y montar allí, no sé, lo que sea. Pero Pero es sí. curioso, sí, sí, es curioso que en tu juventud empezaste como historiadora del arte, ¿vale? Tus estudios son historia del arte, preciosos estudios, por cierto, pero Sí. desde un punto de vista psicológico muy alejados, pues a esa Noelia que estás describiendo, ¿no? Tan activa, tan proactiva. ¿Cuándo te diste cuenta de tu verdadera naturaleza, hija mía? Madre mía, es que yo creo que al final todos vamos evolucionando y la vida te va llevando hacia tu propósito vital. Yo me acuerdo que, bueno, siempre he sido una niña a la que le ha gustado la historia y el arte. Mi abuelo ya de pequeñita me regaló El Quijote para niños. Me acuerdo que era un libro pues con dibujos y demás, pero era El Quijote con actividades y a mí me encantaba ese libro. Y luego, pues en el instituto tuve una profesora de historia del arte que era muy buena, o sea, a mí me encantaba escucharla. Entonces, claro, cuando tienes 18 años y te basas en lo que has vivido hasta ese momento, tienes referentes que al final o son tus padres o son tus profesores del cole, ¿no? Y para mí esa chica, esa profesora, pues fue una referente. Entonces yo dije, ay, es que yo quiero saber más de historia del arte, quiero saber cómo lo cuenta esta chica, quiero saber más de esto y además me encanta viajar. Y esa Ah, curiosidad también me llevó a vincularlo al arte, ¿no? Porque yo quería viajar, quería ir a Egipto, me quería ir a conocer todo lo que yo estudiaba en la carrera de Historia del Arte, luego lo quería yo palpar, ¿no? Y de hecho he visto muchas cosas, he tenido la suerte de viajar también mucho y ver todas esas fotos que había visto en los libros. Entonces yo creo que, bueno, eso me llevó a estudiar Historia del Arte, pero en realidad mi mentor en el instituto ya me dijo. Me acuerdo cuando estábamos en ese momento de elegir la carrera para ir a la universidad, yo me acuerdo de sentarme con este señor y tener una conversación y me dijo, Noelia, tú tienes que estudiar empresariales. Y yo decía, yo era muy de letras, y yo decía, pero es te caló. claro, me caló, pero digo, ahora me acuerdo, o sea, yo cuando lo recuerdo digo, fíjate qué facilidad, ¿no? Pero claro, tú cuando eres más jovencito o jovencita estás tú en tu bucle de aquello que a ti te apasiona y a mí me apasionaba la historia del arte y quería viajar y quería, no sé, yo me veía hasta trabajando en un museo, ¿no? Luego te das cuenta de que todo es más difícil y que no es tan fácil todo aquello que quieres. Pero este señor ya me dijo, tú tienes que estudiar empresariales. Y yo me acuerdo que le dije, pero eso lleva matemáticas o estadística, porque era algo que yo lo llevaba fatal en el instituto, la estadística y todo esto. Me dijo, claro que sí, tienes que estudiar economía y tienes que estudiar estas cosas. Y yo, uff, pues creo que no, que voy a hacer historia del arte. Y mis padres, cuando yo les dije esto, me dijeron, bueno, hija, si es lo que a ti te gusta, pero ¿qué salidas tiene eso, no? Como buenos padres siempre te ¿Y eso qué luego puedes hacer tú con eso? Digo, bueno, pues puedo trabajar en un museo. Yo les dije, puedo trabajar en un museo como si fuese así de fácil. Al final no fue por ahí la cosa, porque pues eso, terminé la carrera y casi casi terminada la carrera, bueno, sí, prácticamente estaba haciendo un posgrado, me fui a Sicilia con una beca Erasmus porque ahí estaba cumpliendo otro de mis sueños, que era viajar y aprender otro idioma, que era el italiano. Porque claro, una no puede estudiar arte y no saber italiano. Yo tenía, digo, con todo el arte que había en Italia, digo, yo tengo que irme allí, digo, pues qué mejor excusa que conseguir una beca y irme a Sicilia, que estuve en Sicilia, y viajar y, bueno, y ver, no sé, la Italia desde su esencia, ¿no? Y fue maravilloso. Y luego ya, pues
esa inquietud mía también por viajar y por conocer idiomas fue luego también lo que me empujó a decir, bueno, pues ahora me voy a Irlanda. ¿Y quién me iba a decir a mí que me iba a encontrar pues todo lo que me encontré en Irlanda, que tampoco estaba planeado, ¿no? Entonces, Y es pues verdad que a Italia, por lo que sé, digo, a Inglaterra, a Irlanda, te fuiste por, ya voy patinando en la hora esta dura de calor, te fuiste por también motivada por tu afán políglota de perfeccionar tu inglés. sí. Pero no contenta con esto, rápidamente descubriste un mundo de oportunidades y fantasía en forma de empresas tecnológicas muy interesantes y dijiste, pues a lo mejor hay que aprovechar aquí más el tiempo, Así ¿no? es. Así es, porque además, mira, yo después de terminar la carrera y cuando volví de Sicilia, claro, imagínate, yo soy de un pueblo, como bien has dicho cuando me habéis presentado, yo nací en Toledo, he crecido en un pueblecito de Toledo. Entonces, bueno, yo cuando volví de Italia, y esto es verdad que le habrá pasado a mucha gente que han tenido estas crisis, ¿no? De que has estado en la universidad, has estado fuera de casa 4 o 5 años, luego te has ido a vivir al extranjero y de pronto vuelves, pero ya no estás en la universidad, ya te tienes que enfrentar al mundo laboral y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque yo sí que, yo me apunté al posgrado hice un posgrado en numismática, o sea, que era fascinante porque empecé a Me estudiar la encanta. moneda antigua y o sea, la iconología en la moneda, que fue muy interesante. Pero Sí. yo luego no quería seguir con ese posgrado, o sea, yo quería ver mundo y quería trabajar y quería viajar. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y me puse, o sea, y ese verano después de Sicilia, pues lo pasé como monitora de actividades juveniles, porque también soy monitora de actividades juveniles, y muchos veranos los pasé pues en campamentos, ¿no? Y ese verano además fue bastante duro porque lo pasé en un campamento de integración con niños con discapacidad y niños pues sin discapacidad, ¿no? Y era un campamento de integración en los Urrutias, en Murcia, que fue toda una aventura, también aprendí un montón. Me fui, tuve un amigo mío que era el director del campamento que me engañó un poco porque me dijo que iba a ir para 2 semanas y me terminé quedando como un mes o un mes y medio. Y fue toda una experiencia, pero después de ese campamento, o sea, después de que había venido de Italia, después de ese campamento ya me encuentro con la tesitura de, bueno, que tengo que trabajar, tengo que... Yo no me puedo quedar aquí en casa de mis padres después de llevar 5 o 6 años fuera de casa. Entonces me puse a buscar trabajo y encontré trabajo en una hostería en la Serranía de Cuenca en un pueblecito de 900 habitantes, de Cañete. O sea, de hecho, ahora he vuelto recientemente a celebrar mi cumpleaños allí después de 21 años y me he reencontrado con todo el mundo y ha sido maravilloso. Felicidades. Ha sido, no sé, irte por la puerta grande o irte con la puerta abierta, como siempre me enseñó mi padre, es algo muy bonito, ¿no? Porque luego vuelves a estos sitios y bueno, la gente encantada de volverte a ver. O sea, fue un reencuentro muy, muy bonito que he hecho este año. Y entonces me fui allí a trabajar en turismo, a practicar, bueno, italianos allí no había muchos, pero bueno, vivía en la hostería y trabajaba en la recepción sobre todo. Y luego llevaba grupos de personas a los que les enseñaba la serranía de Cuenca principalmente, ¿no? Porque hacíamos sobre todo viajes en la serranía de Cuenca con personas, pues la mayoría jubilados. Y de hecho siguen haciendo estos grupos, estos viajes. Y es maravilloso. Y entonces yo, pues me lo pasé muy bien en esa época que estuve ahí, que estuve casi un año. Y claro, en la sierra, o sea, no es como enseñar en una ciudad arquitectónicamente un edificio o hablar de algo. No, yo en la sierra, pues les enseñaba, les hablaba de plantas, les hablaba de lo que sabía, de lo que leía, pero luego me dio por leer a Jorge Bucay y les contaba cuentos en el autobús, ¿no? Y la gente estaba fascinada, me decían, los abuelitos me decían que tenía un viejo dentro, pero ¿cómo sabes tanto? Pero ¿cómo? ¿No? Y, y bueno, siempre estuve eso, muy ligada al mundo del viaje, del turismo y luego ya después de ahí se puede decir que me enamoré de alguien que venía a la hostería mucho, cometí uno de las faltas que te decían, no, no te puedes tú ir con clientes, no sé qué. Bueno, pues yo lo hice, a ver, tenía 23 años o 22 años, 23 años, pues eso, entonces conocí a este chico y al final me terminé yendo con él a Barcelona y allí estuve en Barcelona trabajando en una agencia de viajes y viajando sentada, como digo yo, ¿no? Pero yo seguía con mi run run
de aprender inglés y de viajar y de salir fuera otra vez, ¿no? Yo decía, no, es que yo todavía, yo quiero aprender inglés. Y entonces, así en el 2006, le digo a este chico, digo, mira, me voy a ir a Irlanda, me voy a ir a aprender inglés, voy a ir 6 meses y luego vuelvo. Bueno, pues nunca volví. O sea, ahí se quedó todo allí. Y me quedé al final 15 años porque me di cuenta de que, bueno, dije, bueno, después de 6 meses estando allí, que me fui de au pair a vivir con una familia, que yo creo que era porque económicamente tampoco me podía permitir alquilarme una casa y demás. Entonces dije, bueno, me voy a ir a lo fácil, me voy a ir con una familia. Además, los niños, yo no quería que fuesen bebés, querían que fuesen niños, ya pues tenían, Ian y Kian tenían 11 y 12, 11 y 9 años, entonces los niños pues a mí me enseñaban mucho inglés y me enseñaron bastante. Entonces me fui con una familia, estuve con ellos 7 meses y ya estando allí dije, no, pero yo no hablo, después de 6 meses yo sentía que no hablaba como hablo español y yo quería hablar inglés fluido, ser capaz de tener una conversación en inglés fluido. Y así es como decido quedarme. Digo, bueno, pues me voy a quedar, digo, y es más, me voy a quedar, pero mi objetivo ahora es trabajar para grandes multinacionales. Digo, porque ya que estoy en Dublín y esto es el Silicon Valley de Europa, yo no me puedo ir de aquí sin trabajar con los mejores, con estas empresas americanas de las que todo el mundo habla, ¿no? De, yo qué sé, yo quería ver eso por dentro. Digo, pues ya que estoy aquí, no fue fácil porque eh, tuve que aprender bien inglés, o sea, quiero decir, yo estuve con la familia 7 meses, estuve yendo a una escuela de inglés, iba como 2 o 3 veces por semana, intentaba no juntarme con personas españolas. Es muy curioso porque en el 2006 todavía te podías permitir eso, ahora ya somos muchos los españoles que estamos allí y es difícil que tú vayas a una escuela de inglés y no tengas compañeros españoles. Pero por aquel entonces éramos menos y yo en la escuela de inglés en mi clase, por ejemplo, pues no había ningún español. Entonces, mis amigos, principalmente en la escuela, eran italianos y era gente de fuera con la que yo podía practicar el inglés y además mejorar mi italiano y evitaba, como te digo, evitaba, por muy feo que parezca, pero evitaba juntarme con españoles, por lo menos hasta que yo supiese que podía hablar bien inglés. Entonces, tenía un par de personas que eran como mis amigas españolas que sabían que yo era española. Pero para mucha gente yo en esa escuela era italiana, porque me escuchaban siempre o en inglés o en italiano hablando. Y así luego, pues poco a poco conseguí pasar otras entrevistas, o sea, hice, como venía de trabajar en la Hostería de Cañete y había estado cara al público en un hotel en la recepción, dije, bueno, pues lo más fácil a lo mejor es trabajar. Después de au pair, estuve trabajando en la recepción de un hotel otros 7 meses, ¿no? Y ahí sí que fue también duro porque ahí es cuando me di cuenta que después de 7 meses yo no sabía tanto inglés. Porque en un hotel te viene gente de Estados Unidos, te viene gente de Escocia, de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda. Claro, los acentos, imagínate. O sea, para nosotros es como en España, si tú estás en un hotel, te viene alguien de Jaén, alguien de Andalucía, alguien de Murcia, alguien que los acentos son diferentes, pero para alguien que no es de habla española, le llega a costar a entender a esas personas, ¿no? Porque no es... Y a mí me pasaba pues con el inglés que me costaba entender muchas veces menos mal que mis compañeros eran de madre lengua inglesa y entonces pues me ayudaban, pero fue duro. Y luego ya ahí, pues cuando me vi capaz de pasar entrevistas para estar en una oficina, porque trabajar en un hotel está muy bien y demás, pero es verdad que lo puedes hacer durante un tiempo porque luego... pues los horarios son los que son y yo quería un poco de estabilidad, ¿no? Tener los fines de semana libre y trabajar de lunes a viernes, o sea, quería un poco eso. Y así pues empecé a hacer entrevistas y entré en empresas tecnológicas irlandesas y luego ya poco, pues me llevaron en el 2012, a finales de 2012, ya entrevisté con Indeed, que eran americanos, entonces yo ya empecé ahí, digo, bueno, ahora ya tocan los americanos, y luego volví a la startup irlandesa, y luego ya fue el LinkedIn, ¿no?
Pero vamos, yo cuando cuento mi historia, además en conferencias, yo digo que, a ver, o cuando voy a institutos, universidades, ¿no? Y cuento la trayectoria, digo, a ver, no penséis que yo llegué allí y empecé a trabajar de directora en LinkedIn. Digo, porque no fue así. Yo hasta que entré en LinkedIn pasaron 10 años. O sea, yo entré en LinkedIn en el 2016. Sí, sí, no, no. A ver, me queda claro que hay una parte de serie, en este caso de éxito, te voy a poner esa etiqueta, ¿vale? Si me lo permites, que es tu, o sea, es tu carácter, eres arrebatadora. Todos estos que te ficharon supieron verlo, pues tú eras joven y todo, ya te tienes muy, muy conocida a ti misma. Además, tú ahora eres experta en estas lides, pero entonces, bueno, otros supieron identificar por ti todo ese potencial que tenías, como digo, que venía de serie, era innato. Pero me gusta cómo has contado, me he quedado con la palabra objetivo, te fijaste un objetivo y te Mm, fuiste a por todas y no te desviaste en la hoja de ruta porque las tentaciones, ¿verdad, Noelia? En el camino son muchas, pero tú tenías claro de quita españoles, hay que hacer el inglés, hay que hacer sí, esto, sí. una serie de pasos para alcanzar un objetivo que además era ambicioso, lo cual está muy bien, hay que ser ambiciosos en la vida, si no ya nos quedamos Mm, achicados de forma también totalmente. natural, ¿no? Mm. Es que yo creo que lo de marcarse objetivos es importante, pero aparte de marcarse objetivos, tener un plan, ¿no? Yo sabía que me iba a llevar tiempo llegar a trabajar. Yo todavía no sabía para quién iba a trabajar. Yo, por ejemplo, tenía mis top 3, ¿no? Mis top 3 ahí, decía, bueno, Google, Facebook, Airbnb me gustaba mucho porque como me gustaba mucho viajar y me gustaba mucho, eh, pues eso, el tema del turismo y demás, pues dije, jo, es que quiero trabajar, si es en una empresa americana, pues tenía mis top 3. Pero fíjate cómo son las cosas que yo llegué a entrevistar para Airbnb, claro que entrevisté. Y de hecho me quedé, tenía que elegir entre Airbnb y LinkedIn en su día. Y al final me quedé con LinkedIn. Y me quedé con LinkedIn porque la experiencia que me dieron a la hora de entrevistarme, la experiencia que yo tuve con recursos humanos y cómo fue todo el proceso, fue mucho más agradable que lo que tuve en Airbnb, porque en Airbnb tuve como muchísimas entrevistas, eh, y luego pues el feedback este que se suponía que me tenían que dar, luego siempre se retrasaba, ¿no? O sea, veía como un poco compromiso, ¿no? Sin embargo, en LinkedIn era una empresa más madura. Es verdad que cuando yo te dije que, cuando estoy diciendo que yo entrevisté para Airbnb, te estoy hablando del 2016, que en Irlanda no sé cuántos años llevaban, pero digamos que no era una empresa ya, no era tan madura como LinkedIn, tenía un poquito más estructura startup, aunque estaban creciendo muy rápido y eso está muy bien, pero también hay que saber llevarlo, ¿no? Entonces encontraba un poquito ahí digo, bueno, quizás si ya he trabajado en la startup irlandesa, meterme en la startup americana va a ser un poquito más de lo mismo, a otro nivel, digo, pero si me meto en una empresa más madura, voy a saber entender mejor pues cómo se lleva un equipo, y además LinkedIn es una empresa que invierte mucho en sus empleados. Y yo desde el principio pues tenía muy claro lo que quería y hablé con ellos y les planteé mi desarrollo profesional. Les dije, no, yo voy a entrar, pero mi objetivo yo de entrar a LinkedIn es que yo quiero gestionar equipos y quiero llevar un país, a mí dejarme que yo gestione España, o sea, dejarme que yo gestione el sur de Europa, lo que sea, pero yo quiero tener mi equipo, ¿no? Y lo conseguí, pero lo conseguí porque tenía un plan, ¿no? Hay gente que se marca objetivos, pero si no te pones un plan a corto, medio y largo plazo, pues esos objetivos se quedan en sueños, ¿no? Es como, a ver, em, Un plan y un plan realista, o sea, como bien dices, que sabías sí. que había trabajo por delante y las cosas no son de un día para otro, sino que hay que ganárselas, hay que desarrollarlas, ¿no? Sí, y luego otra cosa que a mí me ayudó también es rodearte de referentes, de personas que dices, o sea, yo quiero estar ahí, pues voy a hablar con esa persona, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Ya. Incluso cuando he tenido a gente en mi equipo, los he llevado a que encuentren mentores. O sea, ¿tú qué quieres hacer? ¿En qué te gustaría ser? ¿En qué te gustaría convertirte? O sea, que te vayas de aquí siendo mejor profesional, porque eso fue una frase que a mí se me quedó grabada cuando hice el onboarding en LinkedIn, claro, yo entré en mi primer día en LinkedIn y en el onboarding, en el primer día nos dijeron,
bueno, queremos que cuando os vayáis de aquí seáis mejores profesionales. Y yo decía, wow, o sea, todavía no he empezado, ya me están diciendo que me voy a ir, yo todavía no sé lo que va a pasar con mi vida. Digo, yo he conseguido ahora mismo ya uno de mis sueños y ahora me están diciendo que me voy a ir, pero es la realidad, o sea, tú no vas a estar de por vida en una empresa, pero qué bonito que la empresa te diga, queremos que seas mejor profesional. Por eso yo, como era parte de la cultura de la empresa, yo, las personas que tenía en mi equipo, para mí ante todo eran personas y era, bueno, pues ¿cómo te puedo yo ayudar como líder, como manager, a que tú llegues a donde quieres llegar, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado que hiciesen eso conmigo cuando era más jovencita, ¿no? También he tenido muchas zancadillas. Pero bueno, yo las zancadillas las veo también como oportunidades de decir, bueno, aquí me levanto yo más fuerte. Entonces, bueno, pues si y por eso también me dedico a lo que me dedico y soy parte de protagonistas, ¿no? Porque yo creo que si todos aportamos lo que tenemos que aportar a este mundo, pues al final haremos de este mundo a un mundo mejor y las personas que formamos parte de él, pues seremos mejores personas, ¿no? Y ese es mi propósito. Entonces, bueno, pues eso ha ido siempre conmigo y tengo que agradecérselo a LinkedIn porque me pareció una gran frase que yo llevo también a mis conferencias, ¿no? Cuando hablo de cultura organizacional, porque no creo que tengas que ser una grande empresa como LinkedIn o como otras grandes empresas que hay tecnológicas para tener una buena cultura e implementar ese tipo de cultura en tu empresa, ¿no? O sea, yo creo que es importante, pero también set expectations, ¿no? Que la persona tenga unas expectativas, que no quiera correr muy rápido, porque lo que también he visto con las nuevas generaciones, ¿no? Es que como han nacido en el mundo de la inmediatez, de tener todo, ¿no? La respuesta, bueno, y ahora ya con la inteligencia artificial, ya que le preguntas, ya ni pensamos, ya te hace un report y te hace, yo qué sé, te hace todo, pues imagínate las generaciones que nacen ya con la IA, ¿no? ¿Qué va a ser Se eso? dedicarán a tocar la lira, como digo yo. Pues hay que set expectations, como a ver, y eso también se hace a través de un buen onboarding, ¿no? De, bueno, pues tú vas a entrar de esta manera, esto es lo que se espera de ti en este rol, tienes que estar como mínimo 12 meses cumpliendo tus objetivos o haciendo esto, ¿no? Es como ser alguien que acompaña a esa persona en su desarrollo profesional, pero siempre poniendo unas expectativas, ¿no? Porque si no, las nuevas generaciones tienen también mucha prisa por llegar a esos objetivos, pero no nos tenemos que olvidar que para llegar a esos objetivos, antes tenemos que preguntarnos qué habilidades nos hacen falta por ejemplo, para ser director en una empresa o para dirigir un equipo, porque a lo mejor tú te crees que estás preparado o preparada porque estás llegando a objetivos y eres muy bueno vendiendo y todo esto, pero eso no quiere decir que se te dé bien la gestión de personas o que, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y por eso yo ponía mucho ímpetu en dónde quieres ir, hacia dónde quieres ir, para que así, durante ese tiempo que estuviesen trabajando conmigo, pues se pudiesen ir formando hacia aquello que querían ser o en lo que se querían convertir, ¿no? Yo creo que es importante. Em, Oye, en fin, saco tantas cosas de tu conversación, pero bueno, por resaltar una, bueno, creo que tuviste suficientemente inteligencia y madurez, siendo más joven de lo que eres ahora, que serás más sabia y más inteligente y más madura, obviamente, de estar atenta a las señales, ¿no? A las señales que emitían esa empresa o, ¿sabes? Propuestas alternativas que se alinearan con tus valores. Primero hay que tener ese reconocimiento y ese conocimiento de uno mismo, de saber lo que se quiere y luego mm, buscar el sitio en el mundo adecuado para quién eres, por lo menos en ese momento, ¿no? Luego todo evoluciona, ¿no? Pero creo que eso sí. demuestra, ya te digo, pues una madurez importante, ¿no? En ti, ¿no? En esa edad, ¿no? Que eras muchísimo más joven. Sí, la verdad es que siempre he sido una niña en ese sentido bastante madura porque soy la mayor de tres hermanas. Y bueno, vengo de una familia humilde y mi madre, pues me acuerdo que cuando nació mi hermana la pequeña, con quien me llevo como unos 9 años, o sea, yo cuando nació mi hermana la pequeñita, yo tenía 9 años. Y mi padre se quedó por aquel entonces en paro. Mm. Entonces mi madre se tuvo que poner a trabajar y mi hermana estaba recién nacida. Entonces yo con 9 añitos recuerdo pues ayudar a mi padre con mi hermana pequeña porque mi madre no estaba en casa. O sea,
había horas durante el día que mamá no estaba en casa y teníamos un bebé en casa al que atender. Y mi padre, bueno, pues viene de una familia pues más tradicional en la que pues esa labor la hacía la mujer y yo como niña hija mayor pues empecé a asumir unas responsabilidades no porque me las impusieran, porque es verdad, no era algo que me decían tienes que, ¿no? Pero yo sentía que tenía esa responsabilidad. O sea, mi madre cuando se iba me decía, Noelia, pues saca la comida y ahí tenéis la comida, o sea, lo que sea, ¿no? Deberías Ya ayudar, claro. tenía, ya tenía yo esa responsabilidad. Y luego, claro, pues calentarme la comida o atender a mi hermanita o lo que fuese, pues luego también, venga, pues ahora voy a fregar los cacharros o voy a recoger la cocina. Con 9 años, claro, yo ahora veo a las niñas y los niños de 9 años y digo, madre mía, son niños y yo también era niña, que yo hacía mis cosas de niña, pero sí que siempre he sido más madura en ese sentido porque no sé, asumí unas responsabilidades y un rol que al final, bueno, pues me ha ido acompañando. Luego también tiene que ver parte con con tu personalidad, ¿no? Sí. Siempre he sido una niña muy responsable. Mis padres no me han tenido que decir nunca, ponte a estudiar, por ejemplo. O sea, no, todo lo contrario. Me acuerdo que cuando me estaba preparando la PAU o la selectividad, ya no sé cómo se le llama, ahora creo que es la EBAU, ¿no? No sé, bueno, una prueba de estas ya para ir a la universidad. Me acuerdo que mi madre entraba en el cuarto donde estaba estudiando y me decía, hija, pero no puedes parar un poco ya. Y yo, no, es que tengo que estudiar, que tengo este examen. O sea, mis padres nunca nos han tenido que decir, pero a ninguna de las tres poneros a estudiar. Siempre hemos sido niñas aplicadas porque nos ha gustado y bueno, yo creo que el asumir esa responsabilidad desde chiquitita también ha hecho que, bueno, sea una persona responsable, pero luego además los valores que he ido desarrollando, para mí el compromiso es un gran valor. O sea, por eso cuando me comprometo a algo, lo hago y quiero además hacerlo muy bien, ¿no? Llevarlo a la excelencia, como dicen en inglés. Y por eso he tenido que trabajar también mucho eso de cuando alguien se compromete y no lo cumple, porque no lo llevo nada bien, ¿eh? Y me ha pasado con parejas, me ha pasado con gente con la que he trabajado, ¿no? De decir, pero ¿y por qué no cumplen con esto que han dicho que van a hacer, ¿no? O no sé, me falta. He tenido que trabajar eso porque luego ya he entendido, bueno, es que tu valor es el compromiso, Noelia, por eso te molesta tanto. Entonces, conociendo tus valores, tú también puedes ir a tu manager y decirle, mira, uno de mis valores es el compromiso, por lo tanto, si nos comprometemos a algo y luego no se puede hacer, yo prefiero que me lo digas con tiempo antes de que me lleve un chasco, porque eso no lo llevo, ¿no? Entonces, el Que me conocer. deje la piel para nada, ¿no? Eso fastidia mucho. Claro, no, es que me ha pasado en el trabajo, ¿no? De tener que hacer una presentación conjunta con algún compañero con el que te comprometes, oye, pues yo hago esta parte, el otro se compromete a hacer otra parte, y encima es una presentación que tienes que hacer al cliente y llegas y es la 1 de la mañana de la noche anterior y esta persona no ha hecho la entrega de su parte. Y tú asumes esa responsabilidad de decir, pero es que esto no puede estar así, ¿no? Y luego aparte está también un poquito mi parte perfeccionista, que eso es algo también que he ido trabajando porque tengo también esa parte un poco perfeccionista de que sobre todo soy muy creativa, muy visual, entonces, claro, si la presentación que me mandaba luego no iba con los colores que habíamos puesto de la empresa y todo esto, bueno, yo me tiraba de los pelos y terminaba haciendo yo parte del trabajo. Y me acuerdo que mi manager en muchos casos me dijo, es que no es tu, a ver si queda mal, va a quedar mal esa persona. Y yo le decía, no, no queda mal esa persona, queda mal LinkedIn, no queda mal la empresa, ¿no? Porque somos la imagen de la empresa, no podemos hacer esto, no podemos presentar un churro, somos LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, asumo mucho esa responsabilidad porque uno de los valores también de la cultura de LinkedIn es act like an owner, ¿no? O sea, actúa como dueño de tu empresa, ¿no? Entonces, para mí era como si yo tuviese ownership, o sea, fuese dueña de una parte de la empresa, porque es verdad, al final tienes un portfolio de clientes, tienes un equipo y es como gestionar tu propia empresita, aunque estés en una empresa ajena, ¿no? Entonces, claro, yo decía, act like an owner, a mí no me gustaría tener esto así en mi empresa, ¿no? O presentarlo así en mi empresa. Entonces, si no lo voy a hacer en mi empresa así, yo no lo voy a hacer así para otra persona, ¿no? Entonces esas cosas siempre las he tenido que ir trabajando y las sigo trabajando, ¿eh? Ahora ya es como, bueno, mejor hecho que no hecho, ¿sabes? O sea,
lo acciono, lo hago, digo, bueno, luego si lo tengo que perfeccionar, lo voy a perfeccionar, pero que se lance, ¿no? Que hay gente, y Sí. esto seguro que te habrá pasado o te habrás cruzado con gente, que le cuesta mucho lanzar algo, lanzar un servicio, lanzar algo, escribir un libro, ¿no? Le cuesta mucho lanzarse porque nunca está contento con el resultado final y siempre va a haber algo que hay que corregir. Porque el perfeccionismo es un obstáculo, Bueno, es ¿y un tú qué te es un dedicas bloqueo. a lo que te dedicas? O sea, tú que eres editora, vamos, es que si nunca estuviese perfecto para ti, es que nunca entonces publicarías ningún libro, porque nunca va a estar a la altura de... Ese es un discurso que he tenido con algunos autores que ya les he dicho. Y luego me querían revisar los libros una vez publicados. Digo, "Ch, para ya, escríbete otro". Si no, Claro. entramos en la rueda del hámster y esto puede ser Sí, tremendo. sí, porque entonces yo soy de las de, mira, mejor hecho, ¿sabes? Luego ya lo vamos a perfeccionar, pero oye, lánzate, hazlo, luego lo corriges, luego ya empiezas a cambiar cosas, recoges feedback de personas que te van a decir, no sé, yo soy muy así, ¿no? Y me ha funcionado, o sea, hay que lanzarse, ya vendrá luego. Ha habido veces que he dicho adiós, pues madre mía, pues la que he liado aquí, pero he dicho, bueno, ya está. Ya Y está sabes hecho. que con tu espontaneidad y además que eres muy transparente y a mí eso me encanta, estamos conociendo, todos los que van a oír este podcast, la esencia de Noelia, evidentemente dentro de los límites de este formato, o sea, esto da para muchísimo más. Pero ahora te hago una pregunta como por ahorrar tiempo, porque podríamos hablar 7 horas de tu experiencia, ¿no? Dentro de una empresa como LinkedIn, de esa Sí. más de una década en LinkedIn, una empresa que además, claro, todas estas empresas tecnológicas es que crecen, o sea, LinkedIn de hace 10 15 años algo tendrá que ver, pero ha evolucionado tantísimo y tú has estado en todos esos estadios, ¿no? De evolución, esas etapas de evolución de la empresa. Te la voy a preguntar de una forma muy personal. ¿Qué diferencia hay entre esa Noelia, que ya sabemos que era madura, entusiasta, de todos estos rasgos que estamos identificando en ti, de la Noelia que salió y que se parecerá más a la Noelia que tengo ahora delante mío? Pues a ver, la Noelia que entró allá por el 2006 en LinkedIn o que se fue, o sea, en el 2016 entré en LinkedIn, en el 2006 me fui a Irlanda, tú imagínate. Claro, a Irlanda yo me fui con 23 anitos, 24 anitos, cuando volví a España tenía ya 40. Y la Noelia que se fue con una maleta llena de ilusiones y de sueños por cumplir, que los ha cumplido, porque tengo que decir que los he cumplido y los sigo cumpliendo y los seguiré cumpliendo, porque además, como dice Miguel Ángel Tobías, hemos venido a esta vida a cumplir sueños. O Mm. sea, es así y yo, vamos, el día que dejemos de cumplirlos, pues estaremos muertos, entonces hay que cumplir sueños. Y la Noelia que se fue con esa maleta de sueños y demás, pues ha ido descubriendo una nueva Noelia también, más madura y una persona que ahora es más selectiva a la hora también de dar su energía a ciertas personas. Antes, pues siempre he sido una niña muy dadora y lo sigo siendo, pero también por eso me he encontrado pues con personas que no son tan dadoras y que al final pues a veces a lo mejor se han aprovechado incluso un poco de ti en ese sentido, pero sin ninguna intención, o sea, lo hacen porque ellos son así, o sea, no estoy juzgando a nadie. Pero ahora sí que soy más selectiva de con quién paso mi tiempo. Pongo más límites, ¿no? A la hora de eso, de compartir mi tiempo o con quién trabajo, con quién no trabajo, em, porque, porque no quiero pasarlo mal. O sea, quiero decir, si tengo ahora mi propio negocio, si tengo la posibilidad de elegir las personas con las que trabajar, pues yo creo que hay que ser un poco egoísta en ese sentido y decir, bueno, pues ahora que soy dueña de mi tiempo y de mi calendario, pues voy a dedicarlo a las personas y a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa nueva Noelia es una Noelia, pues eso, más madura, que ha aprendido a poner límites y a ser más selectiva con dónde pone su foco, dónde pone su energía, porque es verdad que he tenido momentos en mi vida en los que he estado más dispersa por diferentes motivos, pues porque te quieres comer el mundo y lo quieres todo y eres curiosa y quieres probar muchas cosas y ver, ¿no? Y al final pues encuentras
encuentras tu sitio porque la vida pues te lo va mostrando. Entonces sí, yo diría que soy más selectiva y pongo más límites. Me parece perfecto y déjame que añada, como observadora, bueno, nadie es neutral, pero bueno, es más fácil observar de fuera. Una Noelia mucho más segura que se ha atrevido a dar un paso en forma de giro, ¿sabes?, profesional muy relevante, porque pudiendo haberte quedado allí, haber seguido con esa carrera profesional de éxito, bueno, éxito en todos los sentidos, ¿no? Económico y visto desde fuera, bueno, pues seguro que muchos envidiaban pues tu puesto, tus logros, etcétera. Bueno, pues has sido valiente y has decidido ser fiel a ti misma una vez más y hacer algo, bueno, inesperado. A mí me encanta, que es volver a tu tierra y montar otro proyecto que quiero que me cuentes lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, esos sueños. Sí, sí, Cuéntame, sí. cuéntame. Pues a ver, yo en LinkedIn fui parte de los despidos que hicieron en el 2020, que despidieron a 1.000 personas. Ahora, de hecho, Microsoft, lo habéis visto en las noticias, ha anunciado 6.000 despidos y también hay compañeros míos con los que he estado hablando estos días bueno, que han sido impactados, ¿no? Y de hecho yo la labor que estoy haciendo ahora hablando con estos compañeros que han sido impactados, porque me ven por LinkedIn, me ven por las redes, es como, jo, ¿cómo lo has hecho tú, Noelia? Que fíjate que qué bien lo has hecho, ¿no? Ellos me ven y ven que lo que yo transmito online, que es mi vida, al final es lo que hago, no hay ninguna mentira, o sea, es la Noelia que veis ahí. Pues he estado un poco ahí como de apoyo, ¿no? De decir, chicos, vais a pasar por muchas cosas, ¿no? Porque un despido es, me imagino, o sea, no he estado casada, no sé lo que es un divorcio, pero sí que he tenido parejas y nos hemos dejado, entonces pasas por esa de porque yo, porque no sé qué, tal, o sea, pasas por fases que hay que pasar y, y yo fui parte de un despido y yo creo que a veces la vida te pone en situaciones en las que tienen que ser incómodas para que salgas de donde estás. Porque yo tenía una vida muy cómoda, tenía una vida estupenda, o sea, tenía mi sueldo a final de mes, un sueldo bastante decente, viajaba cuando me daba la gana, además donde quería, porque me lo podía permitir económicamente. Y bueno, vivía en Dublín, en un pisito, pues eso, en el centro de Dublín. Estaba bien, pero es verdad que con la pandemia no fue nada fácil para nadie, pues imaginaos los que estábamos fuera, lejos de la familia, que aunque estuviéramos en España, es verdad que daba igual lo cerca o lejos que estuvieses de la familia porque no podías estar con ellos, pero es como que cuando estás a miles de kilómetros todo también se intensifica más, ¿no? Entonces después de la pandemia y de sufrir ese despido, de ser parte de este despido, yo soy muy de las que creen las leyes del universo y digo, bueno, a ver, Noelia, esto te lo está poniendo aquí el universo encima de la mesa por algo. Luego, además, estuve haciendo entrevistas con otras empresas tecnológicas y hacía las entrevistas y en el fondo había algo dentro de mí que me decía, uff, que no me llamen. ¿Sabes? Era como que no me llamen, que no me llamen. Claro, ¿cómo? Y no me llamaban, pero ¿cómo me iban a llamar si yo estaba pidiendo que no me llamasen? Y, y entonces en ese momento de pandemia, de despido, yo os estoy diciendo que yo sufrí un despido en plena pandemia, lejos de mi familia, sin poder viajar a ningún lado. Bueno, pues en ese momento fue cuando decido, digo, bueno, voy a ver dónde se puede viajar en el mapa, me pongo la vacuna y me voy de aquí y ya veré, ya, ¿no? Entonces, en octubre del 2020, después del despido, me cogí un avión y me fui a Grecia y estuve por las islas griegas un mes casi. Y me iba para 5 días con un amigo que me dijo que iba a Creta y dije, venga, me voy contigo. Y cuento todo esto porque allí me reencontré con una chica griega que hizo conmigo la Erasmus en Sicilia hace más de 20 años y me reencontré con ella allí. Y claro, cuando tú le estás contando a alguien tu historia, Qué casualidad. sí, causalidad total, porque yo me acordé de ella, de hecho yo no tenía ni su teléfono ni nada, imagínate, más de 20 años, pero me acordé que la tenía en Facebook y le escribí, ¿no? Y le dije, Teodora, pues se llama Teodora, muy griego, digo, Teo, que estoy en Grecia, digo, yo no sé dónde vives tú, tú imagínate, Grecia es grande, ¿no? Digo, no, es que estoy en Creta, digo, estoy en Jania, y entonces me dice, es que yo vivo en Jania, y yo, perdón. Increíble.
Entonces le dije a mi amigo, mira, yo sé una cosa, digo, no voy a volver contigo ya a Dublín, digo, vete tú a Dublín, digo que yo me quedo porque a mí en Dublín no me espera nada, ni trabajo, ni novio, ni nada, no me espera nada. Yo no tengo nada ahí, entonces me voy a quedar aquí, me voy a quedar con mi amigo unos días y luego me planifiqué y me fui a seguir viajando por las Islas Griegas. Entonces, hablando con esta chica que hacía más de 20 años que no me veía, y entonces le cuento lo que me ha pasado en mi vida, ¿no? Y lo que estaba pasando y tal, y le cuento lo que yo quería hacer, ¿no? Mi proyecto de vida a largo plazo. Y le digo, pues mira, yo es que desde que empecé a trabajar en LinkedIn en turismo, que estuve también en una empresa que era un tipo booking.com, digo, pues yo siempre he querido crear un espacio donde viene la gente, digo, porque la gente cuando se va de vacaciones es feliz. Digo, entonces yo quiero crear un espacio donde la gente viene y es feliz y está a gusto. Digo, y me encantaría hacerlo en mi tierra, porque Castilla-La Mancha es la gran desconocida y tenemos muchísimas cosas que aportar al mundo. Digo, bueno, el queso manchego, yo le decía, manchego chis, tú lo conoces, ¿no? Y dice, sí, sí, digo, bueno, pues eso viene de mi tierra. Digo, digo, yo quiero darle visibilidad a todo esto y no sé qué, claro, a mí yo contaba todo esto y a mí se me iluminaba la cara, los ojos y hubo una pregunta que me hizo clic y entonces mi amiga me dijo, ¿y por qué no lo haces? Y esa pregunta fue un antes y un después. Dije, y me quedé parada y dije, pues es verdad. ¿Por qué no lo hago? O sea, ¿qué me impide a mí hacer esto ahora? Entonces me acuerdo que de allí mismo en la playa, como yo pensaba en mi espacio, ¿no? Y pensaba también en las cosas que me gustaban, pues yo me gusta mucho cuidarme y yo en mi espacio quiero que también haya un espacio en el que te cuidas, pues que hagamos yoga, que salgamos a caminar y todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, ese mismo día me reservé y me fui, como no podía irme a India a un ashram a convertirme en profe de yoga, pues lo hice en Portugal en un ashram que había montado un señor hindú que seguía los parámetros de cómo se enseña el yoga en India. Me fui allí. Estuve un mes, o sea, volví a Irlanda, cambié la maleta, me fui en noviembre allí a Portugal y estuve estudiando yoga, 200 horas de Hatha Yoga, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí yo tengo mi título, pues en algún momento yo quiero ser profe de yoga en mi espacio. Entonces, a partir de ahí, ya cuando vuelvo a Dublín en el 2021, o sea, ya en diciembre del 2020, pero ya de cara al 2021, pues digo, venga, me voy a poner a buscar espacios, ¿no? Me pongo a buscar espacios, yo quería encontrar aquí en mi tierra o bien un olivar o bien un viñedo, ¿no? Yo soy muy soñadora y yo he visto la película de Un paseo por las nubes con Keanu Reeves, ¿sabes? Y yo me imaginaba así, la gente despertándose en mi espacio rodeados de viñas y decía, es que esto es maravilloso, ¿no? Bueno, pues al final, en vez de un viñedo, encontré un olivar centenario. O sea, el espacio donde vivo es una finca de 11.000 metros cuadrados, o sea, un poquito más de una hectárea, con olivos, olivos con los que hago mi aceite. O sea, recogemos el aceite, el fruto en diciembre, que se recoge, a finales de diciembre, y lo llevamos a una almazara. O sea, no tengo una almazara, pero lo llevo a una almazara bueno, y hacemos aceite. Entonces, tengo este olivar donde lo siguiente que quiero hacer es poner unas cabanitas así muy monas para construir un coliving rural, donde personas como las que nos están escuchando, que seguro que hay veces que dicen, ay, me quiero evadir o me quiero ir a escribir un libro y me quiero ir al campo o me quiero ir a algún sitio. Bueno, pues va a ser un espacio en el que tú puedes venir y si estás un mes, si estás dos, pues podrás trabajar desde aquí, pero además Noelia te va a tener actividades preparadas, ¿no? Porque dependiendo de la época del año, pues así habrá una cosa u otra. Y luego además, como yo me dedico a lo que me dedico y doy también conferencias y tengo relaciones pues con speakers y tal, pues habrá momentos en los que también traiga a alguien, oye, pues hoy tenemos a tal persona que viene a dar una charla o a dar una formación, ¿no? Y lo abriré también a más público, pero que se puedan nutrir tanto de la parte de formación como de la parte de naturaleza, porque también pues iremos a ver cómo se hace el queso manchego, que tenemos un montón de queserías por aquí y demás. Entonces, claro, yo lo que le digo a las personas de aquí, del pueblo en el que vivo, que bueno, yo vivo, mi finca pertenece a un pueblecito de Ciudad Real, pero el pueblo a mí me queda a 5 kilómetros, ¿vale? O sea, estoy en una reserva natural. Mis vecinos son los conejos, los zorros, los jabalíes.
Ahora he conseguido internet decente gracias a una empresa local que me está mandando el internet desde el pueblo, o sea, imagínate, porque antes era imposible. Y he probado varias cosas. Y entonces pues estoy también muy agradecida a la gente del pueblo, ¿no? Que yo no soy de este pueblo, pero me han acogido con los brazos abiertos y bueno, yo creo que hay gente que se cree que estoy un poco loca en el sentido, no me dicen loca, me dicen valiente, qué valiente eres, ¿no? Claro, Bueno, soy una mujer viviendo en el campo que no tiene un marido que es de este pueblo, o sea, que se ha venido porque, yo digo, porque normalmente a las mujeres cuando hacemos esto, ¿no? Cuando hacemos estas locuras, pues siempre le atribuyen a un hombre, ¿no? Entonces, a mí siempre me preguntan, ¿te has casado con alguien de allí o tu marido es de allí, ¿no? Atribuyen, digamos que yo me he venido por amor. Y yo les digo que yo me he venido por amor, pero por amor a mi sueño, a lo que yo quiero cumplir en esta vida, ¿no? Aparte de mi sueño. Entonces se quedan así, me miran como diciendo, vale, estás fatal. Pero no, estás fatal en el buen sentido, ¿no? De decir, qué ah, valiente que estás aquí y bueno, es mucho trabajo porque es verdad que lo estoy haciendo sola, o sea, me rodeo siempre de referentes y de personas que me dan luz en el camino y me guían, pero pues eso, ahí ahora mismo estoy en un punto pues que son todo burocracia, papeles, licencias, porque es medio natural, entonces pues, eh, pero yo estoy convencida de que se va a hacer como todo lo que he hecho en mi vida, que se ha cumplido, al igual que me fui a Irlanda con una maleta de sueños, volví a España con otra maleta de sueños y de hecho estos sueños se están cumpliendo y están cumpliendo mis expectativas, porque como has dicho, como ha dicho Rocío antes, incluso me he convertido en una gran embajadora rural porque quiero servir de ejemplo a mucha gente joven que, bueno, que se plantea a lo mejor irse, pero quiero también mostrarles que aquí hay oportunidades, que quedarse en el pueblo también es posible y que no quiere decir que quedarse en el pueblo tenga que ser para trabajar en el pueblo, sino que ahora con el mundo que tenemos online y el acceso que tenemos gracias al Internet y a todo, pues es que podemos hacer tantas cosas desde diferentes puntos, ¿no? Se trata simplemente de ser creativo y de buscar las alternativas. Ahora mismo estamos hablando tú y yo aquí. Esta mañana he tenido una llamada también con otra persona que estaba en Badajoz. La semana pasada hablé con alguien de Irlanda, el otro día hablé con alguien de Milán. O sea, quiero decir, es que, y lo hago desde una finca. Entonces, y de todo esto también ha surgido este proyecto con Miguel Ángel Tobías, en el que llevamos sus conferencias a entornos rurales para poner en valor los pueblos y fomentar el emprendimiento en ellos, porque él, por ejemplo, su equipo de producción, parte del equipo de producción de esas series que vemos que él produce, están en pueblos. O sea, entonces queremos también mostrar un poco eso. bueno, vamos, no tengo ninguna duda, yo invertiría en tu empresa, va a ser un éxito seguro, vamos, lo tengo clarísimo. Has dicho dos palabras mágicas, bueno, primero has nombrado a Rocío, ya la tengo por ahí esperando, y luego has hablado de escribir, porque tú además eres escritora y siempre en los podcasts tenemos una sección de librería. Entonces, Rocío nos trae un par de recomendaciones de lectura. Te voy a dejar con ella porque yo me tengo que ir ahora, porque tengo otra reunión Vale. justo ahora. Pero bueno, la verdad es que yo creo que para esta primera conversación entre tú y yo jo, hemos cubierto muchísimo. A mí me encanta que estés en protagonistas, creo que es una súper protagonista y bueno, sigo descubriendo aspectos tuyos Y yo maravillosos. encantada de estar en protagonistas. De hecho, yo siempre lo digo, todos somos protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Y hay gente que lleva las riendas y otros que dejan que otros lleven las riendas. Lo importante es que las riendas las lleves tú, eso definitivamente, pero que nos quede claro que protagonistas de nuestra vida somos todos. Bueno, me gusta acabar con riendas, que ya sabes que a mí me gustan los caballos. Ay, sí, sí, sí. Bueno, te dejo con Rocío. Rocío, esmérate con la sección de librería, que ya sé, una de las dos recomendaciones, la otra sorpresa, pero la primera me gusta. Un Bueno, Pues besito. Marta, sí, un besito. Chao. Gracias a todos. pues sí, obviamente la primera recomendación es un libro que se titula De líder a referente, que está escrito por Noelia Sierra. Aquí lo Eh, tengo, no sé si Aquí se lo ve. tienes, ahí se ve regular, pero bueno, ya lo enseñaremos más, Sí. porque además está como buena conocedora de esta red social, como es LinkedIn, Noelia nos guía a través de ella, porque LinkedIn
recordamos, repetimos, es la red social de profesionales más grande a escala global, es la plataforma ideal para esa atracción de talento, la creación de nuevos negocios y también como para posicionarse como experto ante potenciales clientes. Y a pesar de ello, hay muchos líderes de empresas, que es lo que nos cuentas en el libro, que deciden no exponerse tanto en esta herramienta, algo que es un error porque es un error que impacta en sus negocios. Así que implementar esas estrategias de negocio en LinkedIn puede marcar la diferencia para destacar y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la plataforma. Así que os recuerdo el título de Líder de Referente. En este libro, Noelia nos ofrece una guía práctica, sobre todo es eso, práctica, dirigida a líderes que se quieren convertir en referentes en su sector, sobre todo venciendo ese miedo a exponerse, ¿no?, a través de una red social. Y la segunda recomendación de hoy es un libro editado por Colima, se titula La cultura del éxito. Está escrito por Pascual Prus, que además también es uno de nuestros protagonistas. Pascual es un directivo de una dilatada experiencia en el sector industrial y en esta cultura del éxito comparte su visión de la gestión de la empresa basada en aprendizajes, experiencias de su trayectoria laboral, con las que quiere contribuir a ser mejor profesional, mejor empresario y sobre todo mejor persona. Así que bueno, este libro, La cultura del éxito, es un manual muy didáctico en el que nos propone una gestión operativa integral para lograr los mejores resultados de negocio que potencialmente puede obtener una empresa. Así que esta gestión operativa de la empresa cuida de que se hagan todas las cosas más relevantes, que son las que condicionan los ejes fundamentales de la actividad y que son finalmente las responsables de esos resultados finales. Pero si lo que realmente se busca es el éxito, es necesario que la gestión vaya acompañada de una forma, de un modo de hacer las cosas, de una cultura de trabajo que dé ese valor añadido para que los resultados sean excepcionales. Así que este libro, La cultura del éxito, también proporciona herramientas para que con paciencia y perseverancia se puedan conseguir buenos resultados. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten, que os aporten. Todos estos libros están en nuestra web, os recuerdo www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias 28. Y ya para finalizar, vamos a dejar, como siempre os propone Marta, dejaros esa última palabra a vosotros antes de despedirnos. Pues nada, Rocío, yo decir que estoy encantada de formar parte de Protagonistas, y antes lo he dicho ya un poco, ¿no? Que animo a todo el mundo a que sea protagonista de su vida, que viva la vida que quiere vivir, ¿no? Yo tengo un moto, como decimos en inglés, que es Your Life, Your Choice, o sea, tu vida, tu elección. Que si no han encontrado su propósito lo van a encontrar, que no hay que agobiarse, que hay veces que es como, ay, es que yo no sé qué me gusta, es que no sé qué, la vida te lo va a ir mostrando. Y que se pasen por esa librería que tenéis en Madrid, que es maravillosa, que yo he estado ahí y estoy viendo ese fondo que tienes ahí, que ya le he dicho yo a Marta que alguna vez me voy a ir ahí a leer o a grabar contenido, porque tenéis una librería que es una pasada. Pues nada, muchas gracias Noelia, y nada, nos vemos todos en una próxima edición de este podcast de Protagonistas. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.